tal? Buenas noches, queridos amigos. Los hechos recientes que nos han venido sucediendo hacen necesario reflexionar sobre la psicología de víctima, que es algo muy acentuado en los mexicanos, y no nada más en los mexicanos, parece que es como un fenómeno de toda América Latina. Los latinoamericanos nos identificamos en el rol de víctima. ¿Y qué es una víctima? Una víctima es alguien que en primer lugar culpa a otros de lo que le pasa. Y en segundo lugar, siempre encuentra razones para no poder resolver sus problemas. Siempre es demasiado complicado, siempre implica costos demasiado altos, siempre no tiene las condiciones ni los recursos para resolver el problema. Sin embargo, nunca se plantea cómo obtenerlos, ni nunca se voltea a ver a sí mismo como la causa primordial del problema. Y es que todo problema que tenemos, la solución está en nosotros, pero cuando nosotros miramos afuera y culpamos al otro de nuestros problemas, pues entonces no hay una solución posible vista desde ahí. Un ejemplo muy interesante es la teoría del subdesarrollo de la CEPAL, que es la Oficina de las Naciones Unidas para América Latina. Y esa oficina, desde los años 70, llega a la conclusión de que América Latina es una región que se encuentra atrasada por el rol que ha jugado con respecto a las economías desarrolladas, y que estas economías han relegado para América Latina solamente las actividades secundarias y terciarias. Entonces, la culpa de nuestro atraso y la culpa de nuestra pobreza son los otros países, los países desarrollados. Esto llama la atención porque entonces no nos volteamos a ver a nosotros mismos, no vemos qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, no vemos nuestros defectos, no vemos nuestras omisiones, no vemos cómo falla nuestro carácter, nuestra cultura, no vemos qué cosas necesitaríamos transformar, no vemos cuáles son los aspectos que nos están impidiendo avanzar, y no nos vemos a nosotros mismos, sino que simplemente vamos y culpamos a una instancia del exterior de lo que nos está pasando a nosotros, y esto evidentemente no nos ayuda mucho. Con respecto al problema que está pasando con la inseguridad en México, 2019 va a ser el año más violento de toda la historia. Llama la atención que predomina por todos lados, desde en la postura gubernamental, en las discusiones de analistas, en el público en general. Este rol de víctima lo vemos por todos lados. Escuchamos opiniones como: la culpa son las armas que nos manda Estados Unidos, la culpa son los drogadictos que hay en Estados Unidos y que compran la droga. Y sí, sin duda, esa es una parte del problema, pero no es la parte que nosotros podemos resolver. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca? Y aquí hay otro aspecto interesante. México es uno de los países donde es más difícil comprar un arma. En toda la República Mexicana existe una sola tienda de armas, que es la de la Sedena, y es el único lugar donde se puede adquirir un arma legal, y además de un calibre sumamente limitado. Mientras que tenemos una delincuencia organizada que está armada como un ejército y con armas de alto poder y demás. ¿Y qué nos queda a los ciudadanos? Nos queda quedarnos en nuestras casas y sufrir ser víctimas precisamente de este crimen, porque parece ser que no hay un derecho a defendernos. Y fíjense, es interesante ver qué pasa en otros países, porque todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, pero sobre todo todas las economías desarrolladas y todos los miembros de la OCDE, son mucho más permisivos en cuanto a que un ciudadano tenga derecho a tener un arma para defenderse. El país más estricto y más restringido para adquirir un arma es México. Y esto viene sucediendo desde el gobierno de Luis Echeverría, que además de ese gobierno para acá, y desde que los ciudadanos tenemos menos acceso a las armas, han venido incrementándose la tasa de homicidios por cada 1000 habitantes.
y México es el número uno de los países de la OCDE y además es hoy en día una de las tasas de homicidio por habitante más altas del mundo, al mismo tiempo que los ciudadanos no tenemos la posibilidad de defendernos. Lo que llama la atención que es que cuando se habla de nuestro derecho a defendernos o de la posibilidad de adquirir un arma y demás, bueno, el grito en el cielo, todo el mundo dice, no, las armas no, porque las armas generarían más muertos. Es absolutamente falso. Las cifras son muy claras. Hay países como Canadá que tienen más armas por habitantes, inclusive que Estados Unidos, y donde la tasa de homicidios por arma de fuego es bajísima. El problema no son las armas. El problema es esta cultura de no podernos defender. El sistema legal es muy interesante cómo funciona y pasan cosas que yo estoy seguro que no pasan en ningún lado. Hace algunos años, una chica de la UNAM fue víctima de una violación y entonces intentó defenderse. Parece ser que sacó las tijeras de su mochila, las utilizó para defenderse y mató a su agresor. El juez la condenó por exceso de defensa legítima. Yo no sé cómo pueden existir estas dos palabras juntas, como exceso y defensa legítima. Cuando uno se está defendiendo, cuando uno está en juego su vida, cuando estamos siendo víctimas de una agresión física, sabemos que o acabamos con el otro o el otro se va a levantar y nos va a matar a nosotros. Pero este criterio de los jueces dice mucho de este rol de víctimas que una y otra vez jugamos, porque entonces no tenemos derecho ni siquiera a defendernos. Y en estas políticas que vemos de este gobierno al enfrentar al crimen organizado, otra vez nos colocamos en el rol de víctimas, porque otra vez la culpa es de otro. Otra vez no se pueden implementar las políticas necesarias. Otra vez los costos son muy altos. Y claro, el ser víctimas, normalmente la víctima obtiene muchos beneficios secundarios. Una víctima normalmente tiene la simpatía de los otros porque es el débil. Y, y el malo, pues es el fuerte, es el poderoso. Nada más que el otro no sufre la violencia y la agresión que tiene que sufrir la víctima para lograr esta simpatía. Hay otro ejemplo interesante, el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra en algún momento se da cuenta que si va a ser invadida por mar, y deciden tener la marina más poderosa de todos los países europeos. Y de esa manera impiden en algún momento ser derrotados por mar. Mientras ellos tuvieran la supremacía marítima, entonces no serían derrotados. Y de hecho así ha sido. Inglaterra nunca ha sido invadida y nunca ha sido derrotada en el mar. Esto es una psicología diferente a ser la víctima. Esto es tomar las decisiones necesarias para defendernos lo suficiente para derrotar a nuestro enemigo. Está en el ejemplo de Japón y el ejemplo de Alemania después de la guerra. Ellos no ponen pretextos como que habían sufrido terribles sanciones después de la guerra, o que habían quedado destruidos, o que Estados Unidos les había impuesto pagar los daños por costos de guerra. Esos no son pretextos. Ambos países eventualmente se vuelven potencias mundiales. Alemania nunca puso de pretexto o como causa de su subdesarrollo el que quedó dividida. En la circunstancia en la que quedó, se pusieron a trabajar y eventualmente se convirtieron en la segunda economía del mundo nuevamente. Eso es ir a la solución. Entonces, para dejar de ser las víctimas, tenemos que dejar de ver el problema afuera y tenemos que ver el problema adentro. Tenemos que ver qué es lo que nosotros hacemos que nos impide resolver nuestros problemas. Y en segundo lugar, dejar de ver por qué no se pueden hacer las cosas y llevarlas a cabo. Y evidentemente las decisiones difíciles tienen costos humanos. Y esto me recuerda esta situación también en la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill,
que consulta con la gente si estaban dispuestos a resistir los bombardeos, y que esto iba a costar muchísimas vidas y iba a implicar una gran destrucción para Inglaterra. Y sin embargo, la mayoría de la población y el grueso del pueblo dice: estamos dispuestos a resistir, estamos dispuestos a pagar ese precio en vidas. Y ese tipo de lecciones en México no las terminamos de aprender, porque parece ser que todo se trata de salvar unas cuantas vidas, y eso es suficiente pretexto para no terminar de resolver el problema. Y lo que nos debe quedar claro, y lo que es evidente, y es lo que estamos viendo en este preciso momento, es que nos terminan costando más vidas. El no tomar acciones difíciles o dolorosas o determinantes para combatir a estos grupos delincuenciales, con los que evidentemente no se puede hablar, porque son asesinos, porque no tienen un mínimo, digamos, motivación, una mínima moral, una mínima ética, una mínima decencia, en donde se pueda poner sobre la mesa algún tipo de negociación. Ellos están dispuestos a todo. Frente a eso, lo único que queda es enfrentarlos y derrotarlos, y dejar de ser víctimas y defendernos como sociedad. Porque una persona que empuña un arma contra otra, pues debe de asumir su responsabilidad. Y si pone en riesgo la vida de otro, pues evidentemente la consecuencia de eso es que pueda perder su propia vida. Eso es evidente. Y las dos vidas no valen lo mismo. No es lo mismo el que se está defendiendo que el atacante. Y también la causa del atacante. No es lo mismo quien está luchando por que prevalezca la ley, o quien tiene una motivación de enriquecerse y controlar una zona del país para vender droga. Son motivaciones diferentes. Y quien actúa rompiendo la ley, y quien actúa poniendo en riesgo la vida de los demás ciudadanos y violentando su paz, pues debería tener la conciencia de que en ese momento él puede perder la vida en cualquier momento. Es su decisión. Y entonces no entiendo por qué somos sobreprotectores de esas personas que no valoran su propia vida y que por lo tanto no la cuidan. Entonces resulta que el resto de la sociedad tenemos que cuidar la vida de ellos a costa de la nuestra. Y este es el tipo de cosas en donde nos enredamos, y en donde no tomamos decisiones claras. En los países desarrollados con índices de homicidios mucho más bajos, donde uno puede caminar por la noche a cualquier hora y estar seguro, etcétera, etcétera, no hay fórmulas mágicas. Básicamente hay una cosa que es cero impunidad, es el estricto cumplimiento de la ley. Y que toda persona que empuñe un arma contra una autoridad, un oficial de la policía o un miembro del ejército, pues va a ser abatida inmediatamente, sin ningún miramiento, porque el Estado también tiene que cuidar la vida de sus agentes de la policía y de sus soldados y de las personas que tienen que enfrentar a estos delincuentes. Solamente aquí en México, y con esta psicología de víctima que tenemos, pues los mandamos a la guerra sin fusil, y si un policía mata a un delincuente, resulta que metemos al policía a la cárcel, en fin, una serie de cosas. Discutimos temas absurdos como el calibre de las armas que se pueden usar, y entonces las policías tienen un calibre inferior a la de los delincuentes. Eh, cuando, cuando por sentido común nuestras policías deberían de tener un armamento superior al que tienen los delincuentes, y utilizarlo si los delincuentes están exhibiendo estas armas de alto poder.
Pero bueno, como les digo, es un tema de ser la víctima. Hemos sido las víctimas desde la caída de México Tenochtitlan y seguimos siendo las víctimas y seguimos sufriendo la opresión de estos otros sin nunca tener la posibilidad de defendernos, sin nunca tener la posibilidad de obtener la victoria, de derrotar a ese que nos hace daño. Pues esta es la reflexión de hoy, les agradezco mucho la atención, buenas noches.